Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, la coyuntura electoral y el análisis del plan Cuscatlán presentado recientemente por el candidato Nayib Bukele. Para hablar de ello, hemos invitado al analista político Paul Steiner. Como siempre, veamos el contexto. Bienvenidos. En contexto. Faltan 5 días para que los salvadoreños elijan al próximo presidente de la República para el periodo 2019-2024. La contienda está marcada por un evidente descontento de la población por los partidos mayoritarios, Arena y FMLN. Esta vez, el relevo presidencial se disputa con el candidato Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas, en alianza con el partido Gana, que hasta el momento ha ganado popularidad, sobre todo en la población joven del país. Bajo esas circunstancias, la coyuntura política constituye un escenario complejo que podría definirse en segunda vuelta. En contexto. Paul Steiner, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Salvador, un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme. Díganos la verdad, ¿han sido justas las críticas a la forma y al contenido en el que el plan Cuscatlán fue presentado recientemente? Críticas a la forma en relación a la falta de citas cuando se subió a internet. Al inicio sí, se subió sin las citas y eso fue un error técnico. El plan original documentado sí llevaba todas las citas, se corrigió que 48 horas después ya estaba todo corregido. Lo bonito es que las dos partes del plan, la primera mitad que era la de diagnóstico, era donde estaban esos problemas, y se habían agarrado diagnósticos de diferentes lugares, de universidades, de hospitales, de ministerios, etcétera, consultores, además de opiniones de personas que trabajaban en la mesa. Pero el otro lado, que era el lado de las propuestas, no podían criticar porque ahí estaba todo ya establecido y las citas estaban todo. Pero la campaña se ha caracterizado para buscarle el hueso a cada cosa y ver si le podemos ridiculizar o desacreditar. Yo creo que, en resumen, 7 días después de que se lanzó el plan ya no habían críticas. Ahora, el secretario Enríquez decía que se le subió el volumen en los medios a la denuncia de esta forma. ¿Es cierto esto? ¿Se hizo demasiado algo que tal vez en el fondo no merecía algo así? Un ejemplo típico, plagio. La palabra plagio. O sea, eso implica un delito de que, ¿contra quién haría el delito? Son más de 1.400 personas que participaron en el plan, más las 29.000 que mandaron sus propias propuestas. Entonces, que vamos a ver que la Fiscalía va a investigar a toda esa gente. Yo creo que es un poquito ridículo pensar que esa gente decidió plagiar la información que existía para beneficiarse. Bueno, si mejorar el país es beneficiarse, entonces pues culpable, ¿verdad? Pero creo que tiene que haber una intención de no dar crédito del material que se usó. Y solo el hecho de haberlo corregido 48 horas después de que se encontró el error, menos de 48 horas, porque ya era lunes en la mañana cuando nos dimos cuenta, y ya para el martes en la noche ya estaba corregido. Entonces, que se haya hecho con intención o con dolo, yo creo que ya realmente eso riñe con la fantasía. Llama la atención también, ¿qué es lo que le pareció más atractivo? ¿Por qué usted como persona y como movimiento Democracia Limpia se alían con Nuevas Ideas? ¿Qué fue lo que... Movimiento Democracia Limpia no tiene ninguna afiliación partidaria. Okay. Es más, desde el momento que yo tomé la decisión de participar apoyando Nuevas Ideas y apoyando a la fórmula, yo me desligué de ser cualquier vocería en relación a Democracia Limpia. Los jóvenes que están en Democracia Limpia son los que llevan eso. Ellos decidieron que durante la campaña Democracia Limpia iba a mantener un perfil muy, muy bajo para que esto no sucediera y no pudiera haber un conflicto de intereses. En el caso personal mío, yo he llegado a la conclusión de que
el problema fundamental que el país tiene es que nos quedamos trabados en la partidocracia, en el camino que teníamos que transcurrir para llegar a la democracia representativa. Y la única manera de despegarnos de ese chicle de partidocracia, de ese yugo institucional que los dueños de los partidos tienen, era realmente crear algo que iba a poder romper la hegemonía de los dos partidos mayoritarios, que son los principales ahí. Entonces, al ver nacer este movimiento Nuevas Ideas, porque yo no estuve ahí desde el principio, yo lo vi nacer y yo dije, wow, qué bonito, esto es espontáneo, esta es la gente diciendo ya estuvo, yo quiero cambio, yo quiero un mejor país. Y de repente, el primer día de las firmas para habilitar el partido, y voy viendo toda la gente llegando, desde los más jóvenes hasta los más viejos, sentándose ordenadamente. ¿Qué tipo de Salvador? Eso no es El Salvador. Perdónenme, solo hay que ver cómo manejamos, no somos así. Y de repente la gente con un orden tremendo. Yo fui a El Salvador del Mundo a firmar el respaldante del partido el domingo en la mañana, como a las 7 de la mañana, ya había, las sillas estaban llenas. Vi un señor que le estaba hablando a la persona que estaba a la par diciendo, mire, yo me voy a tener que ir porque tengo que ir a trabajar. Y ese mismo señor que estaba a la par le dice, espéreme un segundito, y le habla a la persona que estaba siguiente en línea, le dice, él tiene que ir a trabajar, ¿le permite pasar primero? Eso no es El Salvador. Paul, pero esto merece, creo, un análisis un poco más exhaustivo en el sentido de que es tanto el hartazgo político de la población con los partidos tradicionales, de todos representados, que necesitábamos algo diferente. Bueno, yo creo que hay que remontarse al reporte multidimensional de pobreza, que por primera vez salió en el 2014. 2015. Ya llevamos 3 años de medición, 15, 16 y 17. Y cuando de repente nos damos cuenta que el 98% de hogares salvadoreños sufren de al menos una dimensión de pobreza, nos damos cuenta que realmente pues no estamos solos. O sea, ese frijol que falta para alimentar al cuarto niño, le falta varios. Ese problema de hacinamiento que tengo en mi casa, le sucede a varios hogares. Y de repente nos comenzamos a dar cuenta de que esta refundación de la nueva república que se había prometido en el 92, pues todavía no había sucedido. Y comenzamos a preguntar por qué. Y yo creo que ese por qué coincidió con no sé cuál es la palabra, un despertar en relación a la corrupción. Porque ahí comenzamos a ver, vimos lo que estaba sucediendo en Guatemala, vimos que en Honduras también lo estaban haciendo, de repente vimos los ataques contra Paco Flores que hizo Mauricio Funes, y todos pensando, si los sacos, eso eran para el beneficio de los damnificados, pero ¿quién se lo llevó? El Partido Arena, no puede ser. Y de repente, preso esperando juicio, y de repente saca preso esperando juicio, y de repente Funes asiliado, escapándose para no enfrentar juicio, y peor que eso, cubierto por su propio partido, el partido en gobierno. Y uno comienza a decir, bueno, ¿para quién gobiernan? ¿Es para ellos o para nosotros? Y el artículo 1 de la Constitución es bien claro, el fin del Estado es la persona humana. Si los partidos tradicionales no hubiesen cometido tantos errores, ¿cree usted que el escenario sería diferente hoy con el tercer, con Nuevas Ideas en juego? ¿O sería de igual? Fíjate que yo creo que si bajo el gobierno de Cristiani no se hubieran distribuido los bancos entre el gran capital de una manera fraudulenta, si bajo el gobierno de Calderón Sol no se hubieran hecho las reformas al sistema de pensiones de tal manera que quienes se iban a favorecer era el gran capital, dueños de las AFPs, etcétera, y puedo seguir nombrando en el camino. Si el FMLN no se hubiera lucrado de Alba Petróleos, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no hubiera sucedido, hay una organización en Washington que se llama Global Financial Integrity, y ellos se especializan en medir flujos financieros ilícitos en los países subdesarrollados del mundo.
Y ellos tienen un reporte del Salvador, el único que tienen, el informe del Salvador, es del 2000 hasta el 2013. Una parte de ARENA, una parte del FMLN. Y en esos 14 años, ellos estiman que en relación al lavado de dinero, corrupción y evasión, se han ido del erario público más de 20.000 millones de dólares. Ahora, solo quiero recordar que al final de 2013, la deuda total pública no excedía 13.000 millones de dólares. O sea que no solamente no hubiéramos tenido que pedir todos esos préstamos, pero hubiéramos tenido ahorros de 7.000 millones de dólares si todo eso se hubiera invertido correctamente. Concretamente, entonces, sí hubiese sido diferente el escenario. Totalmente diferente. Paul, déjeme marcar la siguiente pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, preguntamos a la gente, ¿cuál de todas las propuestas presidenciales considera que es viable y solucionará los problemas que tiene el país? Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Díganos la Verdad preguntamos a la gente qué candidato a la presidencia tiene la mejor capacidad para resolver los problemas del país y esto fue lo que nos dijeron. Lo que dice la gente. Bueno, yo he escuchado las principales propuestas y creo que la propuesta de Hugo Martínez es la que es más coherente con las necesidades del país. Carlos Calleja, no te podría decir ahí, no los veo, creo que ninguno de los puede solucionar los problemas del país. Calleja. Calleja. ¿Por qué? Pues porque ofrece trabajo y es estudiado. Ninguno. ¿Por qué? Ay, porque tienen que trabajar bastante para resolver todos los problemas. Creo que el que va por Arena. Carlos Calleja. ¿Por qué? Se ve como lo que propone. Está bien. Lo que dice la gente. Paul, una palabra crucial en esta pregunta, capacidad. ¿Qué hace a un candidato que aspira a una presidencia capaz? Bueno, la percepción de capacidad se basa en las propuestas que uno hace, en la manera en que uno puede demostrar empatía con los problemas que la gente tiene. Y la campaña no se ha caracterizado de empatía o de propuesta. Realmente hemos tenido una campaña muy personalizada. Hemos estado viendo gente promoviendo gente, no necesariamente gente promoviendo soluciones a problemas. En el caso de Hugo Martínez, realmente es probablemente una de las propuestas más similares a lo del pasado. El plan de gobierno que ha presentado fue el primero de salir y básicamente es un refrito con un poquito de modernización a lo que hizo Sánchez Serén. Podría haber coincidencia en que Gerson Martínez, que le desarrolló el plan a Hugo, también es el que le desarrolló el plan a Salvador. Bueno, y el plan de gobierno de Carlos Calleja apenas fue presentado el miércoles pasado. Todavía no, ni siquiera he tenido chance de leerlo yo mismo. Mucho menos pensar que la gente en la calle lo va a entender, lo va a ver asimilado. Creo que es parte de la evolución que nos falta hacer. En el caso de Nayib Bukele, él comenzó desde el inicio hablando de obras. Su manera de pensar, y me consta, es que toda propuesta debe de ser tangible y que la gente debería de poder identificarse con lo que va a resultar de la propuesta. Creo que hay muchas ahí, creo que en Oriente la gente se ha identificado muchísimo con esas propuestas, pero al final del día creo que vamos a ver qué tanto le llegó a la gente. Pero en campaña presidencial todos los candidatos asumen tener la solución a todos los complejos problemas del país. Pues nadie te va a decir que no. Claro, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una propuesta de Nayib Bukele, una propuesta de Hugo Martínez, una propuesta de Carlos Calleja, si todas
tienden a querer solucionar un problema en particular. ¿Cuál es la diferencia básica? Hablemos la diferencia principal entre Calleja y Bukele. Yo creo que de lo que yo puedo interpretar de lo que Calleja ha estado presentando es que está enfocando el concepto de la teoría del rebalse, buscando traer inversión para que eso cree empleo, eso cree riqueza y la riqueza rebalse para que los más vulnerables abajo logren recibir un poco de beneficio. En el caso de Nayib Bukele está al otro lado del espectro. Él piensa que la manera de lograr una verdadera mejora en la economía y que sea sostenible es que comience abajo, no arriba, y que el beneficio de rehabilitación económica comience con los más vulnerables, mejorando su liquidez, permitiéndoles superarse, ayudándoles a salir de la pobreza y obviamente un proceso de osmosis para arriba, que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Tenemos en el caso hasta Margaret Thatcher en los 80, cuando yo trabajé en un equipo de asesores para ella. Ella misma decía, crecimiento no es sostenible si no incluye a los de abajo. El mismo FMI, que antes promovía tanto la teoría del rebalse, ahora ha cambiado de opinión. Ellos mismos están diciendo, crecimiento no puede ser sostenible si no logramos incluir a los de abajo. Y si vemos la situación de El Salvador, son 4.9 millones de salvadoreños en edad de trabajo entre 16 y 65 en el país. Esto es en base a la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año pasado. Cuando vemos eso y vemos el lado formal de la economía, solo 800,000 trabajan en el sector formal y esos están produciendo un PIB de alrededor de 24,000 millones de dólares. Pero hay 4.2 millones que están en el sector informal. De esos 4.2 millones, hay 1.7 que no trabaja, pero no son reportados como desempleados. Y luego hay 2.2 millones que son los que están trabajando actualmente. Esos 2.2 millones, su PIB, si hay un PIB informal, digamos, anda por los 11,000 millones de dólares, pero eso no incluye. Ahora, imagínate que lográramos crecer la economía formal por solo 1/3 de esos 13,000 millones de dólares. Entonces, tú agarras esos 4,000, se los sumas a los 24, de repente tu economía creció 20%. El crecimiento más sostenible es abajo, no es arriba. Y creo que ahí tenemos una buena diferenciación. En el caso de Hugo, beneficio económico, que es uno de las 5 obligaciones en el artículo 1 de la Constitución, no habla de eso. Habla de polos de desarrollo, pero no está proponiendo cómo va a revitalizar la economía. Habla que va a crear 385,000 empleos. No sé si eso fue para salir con un número, porque Calleja había dicho 300,000. Pero al final del día, ningún Estado puede crear esos gobiernos. Es la empresa privada. Y si tú no rehabilitas la economía, nadie va a crear ningún empleo. ¿Las condiciones de El Salvador, políticas, económicas, sociales, están dadas como para hacer un ensayo económico de esa naturaleza? Es que no es ensayo. O sea, en otros países ya se está haciendo. Yo trabajé proyectos como ese en Sudáfrica. En Pakistán han estado trabajando en eso por los últimos 10 años. La reducción del sector informal para asegurar que se le está entregando verdaderos servicios del Estado. Esa gente está condenada a trabajar enfermos porque no tienen seguro social y están condenados a morir trabajando porque no tienen pensión. Entonces, ¿por qué tenemos ancianitos en la esquina pidiendo dinero? Porque no tenemos un sistema previsional integral. ¿Y qué pasó? La reforma que hicieron los 4 partidos que firmaron en la Asamblea Legislativa en el 2017, que hicieron más desigualdad. Es más, crearon desigualdad hasta dentro del sector formal,
¿Por qué? Ahora hay gente que gana $1,000, $1,200 al mes, que ya está en edad de jubilarse, pero gracias a esa reforma bochornosa que hicieron, le protegieron las comisiones a las AFPs, pero esta gente ahora se va a jubilar con 250 pesos al mes. Por eso es que no se jubilan. Y al no jubilarse, le ponen un tapón a la entrada a la nueva sangre, los jóvenes. Y de repente los jóvenes, ahora tenemos 800,000 jóvenes, esto no es invento mío, encuesta de hogares y propósitos múltiples, búsquelo. 800,000 jóvenes menores de 29 años que no trabajan y que no estudian. Esa es la sección más vulnerable. Por eso es que 65% de los jóvenes, de los que se van todos los días, 300 personas, eso no es caravanas, esos 65% son jóvenes. De los que mueren todos los días, 70% son jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para parar ese espiral si no revitalizamos la economía? Es una prioridad para todos. Y hablando precisamente de esos temas, cuando regresemos a Díganos la Verdad, tendremos la opinión de nuestro experto sobre dos temas importantes, la evasión y la elusión fiscal. Ya regresamos. Díganos la Verdad, la entrevista. Díganos la Verdad, la entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Díganos la Verdad preguntamos a Roberto Rubio, director de Funde, si considera que los candidatos a la presidencia han presentado medidas viables para acabar con la elusión y la evasión fiscal, y esto es lo que nos dijo. La otra opinión. Yo diría que por el momento no. Falta que se conozca el plan de Calleja, ¿no? De la Nueva Alianza. Yo no lo conozco como para poder decir, pero en lo que yo he escuchado hasta el momento de todos los candidatos, yo diría que no ha habido propuestas concretas como enfrentar los problemas de evasión y de elusión fiscal, que tiene que ver con medidas sobre precios relacionados, control del contrabando, todas esas medidas todavía no las han explicitado. Lo que se ha dicho es que no hay que hay que racionalizar gastos, pues por un lado, que hay que que no hay que tocar impuestos, dice otro. Yo no, hasta el momento, como digo, no he escuchado nada al respecto. Ningún planteamiento, pues, serio, que diga cómo se va a manejar esto, qué tipo de software, ¿no?, se va a utilizar porque hay que mejorar, los sistemas informáticos, para, sobre todo, evitar la evasión fiscal, la coordinación que tiene que existir, pues, entre las instancias que ven este tipo de, ¿no?, entre, por ejemplo, aduanas, el Ministerio de Hacienda, cómo van a mejorar, esa coordinación, cómo van a mejorar los sistemas de información, qué medidas de sanciones se van a tomar, qué van a hacer con respecto al tema de los precios relacionados. Yo eso no, para serle franco, no he escuchado nada. Roberto Rubio también se refirió a la ausencia del candidato Nayib Bukele en la firma del Pacto de Integridad entre representantes de los partidos políticos y la sociedad civil, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, mire, yo creo que hay que distinguir, o sea, el hecho de que haya, en el caso del Frente, haya enviado pues un representante, sí, haya enviado a la persona pues más, yo diría, el ícono de Frente en materia de lucha contra la corrupción, que es Gerson Martínez, pues sí, ha sido un gesto positivo, pero insuficiente, ¿no? Porque me parece que los candidatos, algunos por lo menos, hubieran enviado a la vicepresidenta Karina Sosa, no sé, es porque ellos tenían otro evento y fueron los dos, y bien se pudieron dividir. Me parece que dieron una mala señal al bajar, por decir así, el no ir ellos, ¿no? En el
caso de Nayib Bukele, Nuevas Ideas Gana, no es de extrañar porque ha sido su comportamiento en esta campaña. No, ellos no dan señales de querer realmente presentarse ante distintas iniciativas que no controlan, ¿no? Ya sea para debates, ya sea para otros foros. Definitivamente, pues que la actitud que toman yo diría de menosprecio, de desprecio a todas estas iniciativas no ciudadanas, a los debates, pues es un comportamiento tendencial que han tenido durante toda esta campaña. Entonces no extraño, ¿no? Y es lamentable. Lo que indica también es el nulo interés que tienen. De hecho, es la única fórmula que no ha presentado propuestas en materia de lucha contra la corrupción. Hemos escuchado de ambos candidatos del FMLN y Arena, uno, por ejemplo, en el caso del Frente, hablando sobre la no prescripción de los 10 años de delitos de corrupción, otro hablando que va a eliminar la partida secreta, los sobresueldos, pero del candidato de Gana como que hay silencio con respecto a este tema. La otra opinión. Paul, para no perder el hilo de la respuesta que nos daba el señor Rubio, ¿es una especie de estrategia del candidato Bukele de no presentarse a los eventos, en el caso puntual de los debates, en el caso puntual de esta firma de pacto? En algunas es una decisión estratégica de Nayib Bukele y Félix Ulloa. En el caso de la firma de estos acuerdos de corrupción, no es así. Fue una decisión que se tomó porque realmente no estamos satisfechos con la manera en que se ha manejado esa situación o ese proyecto. Al inicio, Félix Ulloa participó en el foro, dio sus palabras, apoyó muchísimo en el lado de ese foro y nosotros en ese momento ya habíamos presentado al público, es más, se presentó también a un grupo de medios investigativos, nuestra estrategia de lucha contra la corrupción. Se llama el proyecto 3Ps de la presidencia, de la vicepresidencia, un reto que Félix Ulloa él mismo ha tomado como personal, y ese se presentó mediados de septiembre. Ya era el primer plan, parte del plan de gobierno de Nayib Bukele que se presentó. Interesantemente, ahí va la pieza sobre la no prescripción de delitos de corrupción, pero incluyendo delincuencia económica también, que riñe con evasión, que era el tema que me estaba preguntando, y lavado de dinero. Adicional a eso está la segunda P, que es la persecución, a través de la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, fortaleciendo con un híbrido de la experiencia de Honduras y la experiencia de Guatemala, teniendo un querellante adhesivo muy fuerte, pero en particular fortaleciendo a la Fiscalía y al sistema judicial al mismo tiempo, porque el objetivo es que la CICIG sea temporal. Entonces, de nada sirve que venga, sea la estrella del equipo y salga y deje todo igual como está. Entonces, tiene que venir a fortalecer. Y la tercera P es la P de prevención, donde estamos hablando de establecer un nuevo sistema de gobernanza en el Ejecutivo, que ojalá, dando el ejemplo desde el Ejecutivo, se adopte en el Legislativo y en el Judicial, donde vamos a modernizar los sistemas de gestión dentro de las instituciones para asegurar mayor transparencia, no solo en los papeles. Ahorita usted puede pedir, deme la adjudicación, la copia del acta de adjudicación, pero ahí solo le dice a quién le dieron el pedido. No le dice cómo decidieron que esa persona iba a ser. Entonces, abrirlo para también poder reconocer el razonamiento detrás de igual manera que
la sala anterior le pidió a los diputados que razonaran por qué un candidato a magistrado iba a ser mejor que otro, o un candidato a fiscal iba a ser mejor otro, y se han negado a hacerlo. ¿Por qué? Porque son negociaciones oscuras al final del día. No podemos permitir que eso continúe en las mismas instituciones, porque ahí es donde se abre la puerta para que la corrupción suceda. Entonces, ese tipo de cambios vienen a través de la instalación de sistemas de gestión preventivos que eficientizan las instituciones y cierran las puertas para que la corrupción no suceda, y en particular el tráfico de influencias y el conflicto de intereses. Ahora, desafortunadamente, y aquí quiero enfatizar la palabra conflicto de intereses, porque la razón por la que no fuimos a firmar este acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con él, y yo hablé personalmente con el decano que nos extendió la invitación de la Universidad José Matías Delgada, y le informé de la razón por la decisión, y es porque hay algunas organizaciones civiles que se adhirieron a ese acuerdo, que han estado electoralmente involucradas en criticar la campaña de Nuevas Ideas sin ningún fundamento. Lo acabamos de oír diciendo que no hay un plan anticorrupción. Fue el primero y es el más completo de todos, pero el que no quiere ver, obviamente no lo ve. Entonces, lo que me molesta, y le molestó también a la fórmula, es gente con ese nivel de reputación, con ese nivel de posición, representante de Transparencia Internacional en el país. No debería estarse metiendo en el lado electoral, y por esa razón no quisimos estar presentes cuando hay organizaciones civiles que dicen luchar por la corrupción, pero solo lo hacen a conveniencia. ¿La ausencia en los debates también fue estratégica? La ausencia de los debates fue estratégico. Sí. El formato de los debates no era algo que la fórmula sentía que era correcta. En el caso de la Universidad de El Salvador se vio que también había otras influencias, entonces se decidió que mejor no llegar. En el caso del último debate, obviamente Nayib Bukele pensó, yo quiero el tiempo para poder presentarle al pueblo salvadoreño todo el plan de gobierno que tenemos, y apenas en 2 horas solo un esbozo logró presentar. Marcamos pausa comercial, ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Paul, usted dijo algo bien interesante. Los que no quieren ver, obviamente no van a hacer ningún tipo de comentario productivo o a favor del plan de gobierno o del plan Cuscatlán. ¿Esto es a propósito? ¿Hay una mala intención? No es mala intención, realmente son síntomas de una polarización que hemos tenido por décadas, sino siglos. Creo que es importante recordar que en el primer artículo del grito de independencia, del acta de independencia, dice, y mándese a publicar antes de que el pueblo tome esto como algo propio. O sea, ya desde entonces estaba la manipulación. Y lo que estamos viendo, organizaciones como FUSADES, por ejemplo, organizaciones como FUNDE, desafortunadamente son un poquito parciales en términos de cuál corrupción. ¿Okay? En el tema de Roberto Rubio, muy claramente ha sido vocal en contra de Nayib Bukele desde antes de que fuera candidato a la presidencia. En el caso de FUSADES siempre han tenido una reserva, pero tradicionalmente los directivos de Arena han sido directivos de FUSADES. Entonces, es obvio que hay un interés, que hay un conflicto de interés. Y es ese conflicto de interés el que crea mucho de la ausencia de la verdad. Entonces, cuando hay un conflicto de interés, la cosa puede irse para un lado o para el otro. Se puede hacer bien, posiblemente, o puede ser jalado artificialmente. Lo mismo es lo que está sucediendo ahorita con las 2 demandas que hay contra 2 candidatos por su inconstitucionalidad. El tema de la Constitución es tratar de prevenir conflictos de interés.
En el caso de Josué Alvarado, el Estado debe ser laico, la Constitución lo dice. Entonces, no es posible que alguien con vínculos de una iglesia que fundó hace no sé cuánto tiempo pueda ser un candidato presidencial o eventualmente presidente si no realmente se ha desvinculado de eso. ¿Por qué? Porque puede tomar decisiones que vuelvan que quiten o rompan la laicidad del Estado. En el caso de Calleja, él ha sido director de una empresa de un accionista en una empresa que tiene una concesión del Estado, ha sido también director de una empresa de El Salvador. En ambos casos se ha desvinculado. En el caso de Calleja, salió de ser director de Calleja un día antes que cerrara el periodo de inscripción de precandidaturas de Arena. Me recuerda mucho a Silvia Aguilar del partido Gana, que fue declarada inconstitucional en la Corte de Cuentas. Me suena mucho al caso Saca. Ya tenemos mucha jurisprudencia que demuestra que dejar de ser director el día antes significa que realmente lo está haciendo por apariencias y no por un verdadero desvinculamiento del interés. Ahora, interesante que en el caso de Calleja, quien lo suplió fue su papá en la empresa con la concesión y su mamá en la empresa interna del grupo familiar. Eso significa que el vínculo sigue, el vínculo ahí está. Su grupo familiar todavía puede beneficiarse de sus decisiones como presidente. Eso crea un conflicto de interés económico político. ¿Es tan dramático, Paul, el interés y los fuertes intereses que hay en El Salvador como para oponerse a que El Salvador o que el país como tal vaya mejorando? Es que el problema no es que se están oponiendo a que el país mejore. Están queriendo enrumbar la mejora del país hacia sus propios intereses. Y eso es lo que ha sucedido desde el 92 y desde antes realmente. Los militares protegían los intereses del gran capital. Ahora que ya los militares ya no están en gobierno, entonces los partidos tomados por cúpulas que son del gran capital o de otros intereses fácticos controlan el actuar de los partidos. ¿Qué hace diferente al candidato Bukele si él también tiene intereses económicos? Él tiene intereses personales en unas empresas que obviamente él no va a poder participar en esas empresas no podrán participar en un gobierno de él como proveedores o concesionarios, eso es obligatorio, pero él no tiene una cúpula de financistas. Entonces, al no tener una cúpula de financistas, no tiene nadie que ha pagado para que le pongan la canción que quiere. Y esa es una gran diferencia. Entonces, Josué Alvarado tampoco trae una cúpula. Desafortunadamente, él sí fue fundador de una iglesia y, en el juicio que se va a hacer bajo la Sala de lo Constitucional, que ya admitió la demanda, ahí van a determinar si la desvinculación sí ha sido correcta o no. Yo no puedo opinar, no he visto el caso. Sin embargo, esa es la prueba de fuego que se le va a hacer a la candidatura de Josué Alvarado. Y la prueba de fuego que se le tiene que hacer a Carlos Calleja es, uno, si realmente se ha desvinculado de su grupo familiar. Dos, si realmente se ha desvinculado de la empresa que tiene una concesión del Estado. Y tres, si realmente no cometió un fraude a la Constitución por tratar de crear solamente la apariencia de haberse desvinculado cuando realmente su grupo familiar seguía interesado. Entonces, esas son las tres cosas que la sala va a tener que decidir. Es una prueba de fuego para la nueva sala. O sea, no les ha tocado fácil al inicio, pero bueno, ya son grandecitos, es hora que devenguen. Ahora, la campaña sucia, Paul, se está intensificando. ¿Y es necesaria la campaña en la ausencia de propuestas concretas? Cuando una campaña se vuelve sobre personas y no propuestas, entonces, como dicen todos, en falta de argumentos, desacreditaciones. Y la única manera de desacreditar es o buscarle cosas chucas a alguien o inventárselas y hacerlas pasar como que si fueran ciertas. Realmente de todos lados se ha tirado lodo, de tal manera que yo creo que en algunos casos hay puentes rotos que no se van a poder componer.
entre personas. Y eso me asusta, porque este es el tipo de personas que van a tener que ponerse de acuerdo para un plan de nación, que este país urge de tener una nación, una visión conjunta donde todos nos podemos poner de acuerdo, para que no importa quién llegue de presidente, los ejes principales no se cambien. Ya no podemos seguir con el borrón y cuenta nueva cada 5 años. Y es más, cambia un ministro y es borrón y cuenta nueva, aunque sea del mismo gobierno. No podemos seguir así, necesitamos continuidad. Nuestra currícula de educación necesita una verdadera visión. Nuestro programa de salud, el plan de salud que se presentó en el Plan Cuscatlán, es de 30 años. Justamente eso te quería preguntar. ¿El Plan Cuscatlán es más un plan de país a largo plazo o solamente está concebido para 5 años? Es una mezcla de los dos. O sea, está presentando lo que queremos hacer sobre 30, pero también está diciendo lo que se va a hacer en 5. El caso de educación es uno donde se está llevando la educación directamente a donde necesita la economía, a donde necesita la cultura, a donde necesita la sociedad. En el caso de deportes es un plan de 30 años y se está hablando de qué se va a hacer en el camino. En el caso de salud lo mismo, en el caso económico lo mismo. Un tema, para darle un ejemplo, que ahorita estamos hablando mucho con los desmovilizados de la Fuerza Armada y de los excombatientes del FMLN. Desde el 92 no se les ha cumplido nada. Le hicieron una cantidad de promesas y los han usado puramente como carne de cañón durante los 27 años. Nayib Bukele está comprometido con resolverles eso. Pero una de las cosas que le dijimos a los representantes desde el primer momento, no les han cumplido por 27 años, no vengan a pedir que les cumplamos como nuevas ideas en el primer día. Vamos a sentar una mesa donde ustedes y el gobierno se van a sentar, diseñar la solución que sea factible y que sea viable, y luego ustedes van a participar en lograr que eso se ejecute. Así es como se está haciendo con muchos sectores. Algo que constantemente nos dicen en la calle la gente es, sí, pero ¿de dónde saldrá el dinero para? ¿Y los planes de gobierno son sustentables en la parte económica? Mira, una cosa que es sumamente importante es que hay que ampliar la economía de solo 800,000 personas a 4.9 millones. Obviamente, al ampliar esa economía, tus ingresos crecen. Hay que también volver los impuestos progresivos en vez de regresivos. El que gana más, que pague más. Se hace así en todo el mundo. ¿Por qué en El Salvador no? Entonces, si lo hacemos correctamente, podemos influenciar los ingresos del Estado. Pero también tenemos que parar la elusión y la evasión. Les doy un ejemplo. En septiembre del año 2018, la Asamblea Legislativa y en particular los partidos Arena, PCN y PDC aprobaron el decreto 127. Ese decreto 127 dice que se eliminan todos los procesos tributarios donde no se ha terminado el cálculo de la deuda. La Constitución dice que perdonar deuda es prohibido, deuda del Estado, pero si usted elimina los procesos de cálculo, ya no tiene deuda. Aproximadamente 200 millones de dólares se fueron de ingresos potenciales para el Estado del año 2014 y 2015 con 44 votos. Marcamos pausa comercial, no nos cambie, regresamos en breves minutos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía en Díganos la verdad. Es momento para... Conclusiones. Paul, ¿a qué desafíos se enfrentará el próximo gobierno, independientemente de quién sea? Tenemos desafíos externos a nivel internacional, donde el ciclo económico del mundo va para abajo. Entonces, esperar que inversión extranjera externa llegue muy rápido va a ser muy difícil. Eso significa que tenemos que crecer de abajo para arriba, porque de arriba para abajo no va a venir mucho.
La otra cosa es que eso podría causar problemas de incremento en tasas de impuestos, porque estamos a la merced de una banca internacional y su fondeo viene de afuera. Tenemos que realmente reconocer también que los atropellos que ha hecho el FMLN a nuestra reputación de transparencia y de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero no nos van a permitir mucha flexibilidad. Ejemplo, el acuerdo de Egmont va a ser hasta septiembre, octubre, que nos van a poder admitir de regreso, habiendo hecho el cambio en la ley. Hay cosas así que son un legado que realmente durante este año 2019 va a ser muy difícil. Cualquier gobierno que llegue el 1 de junio se va a dar cuenta que el FMLN probablemente se gastó mucho más de solo la mitad del presupuesto en los primeros 6 meses. Va a haber faltante de caja, va a haber falta de liquidez, vamos a estar con problemas donde la creatividad va a ser esencial. En particular, hago un llamado al FMLN que ahorita no toquen el elemento de fortalecimiento institucional de todos los préstamos, porque ahí es donde normalmente se usa para cosas que no deberían. Eso es lo único que posiblemente pueda quedar de flujo para poder pagar sueldos del gobierno, etcétera. Indudablemente la geopolítica nos afecta, no podemos aislarnos del mundo. No hay ¿Relaciones duda. importantes que se puedan fomentar? Bueno, ahorita tenemos el caso de Estados Unidos, donde le hemos pegado una bofetada varias veces seguidas a Estados Unidos. Es hora de reconstruir esa relación. Nayib Bukele tiene muy claro la necesidad de proteger a los 3 millones de salvadoreños que viven afuera antes de proteger las relaciones del FMLN con China. Entonces, el segundo caso es qué se va a hacer con China, ¿verdad? ¿Cómo vamos aunque sea, a tener relaciones comerciales con Taiwán? Porque ya se les rompió las relaciones diplomáticas. ¿Cómo vamos a hacer con China? China normalmente viene, trae su gente, trae todo, y no hay trabajo extra para los proyectos que ellos traen de inversión, etcétera. Sí, al final del día queda el beneficio, pero el beneficio para ellos es el trabajo para los chinos. Entonces, nosotros ahorita necesitamos el beneficio de trabajo para los salvadoreños. Hay 4.2 millones de los que acabamos de hablar que les convendría mucho formalizarse en un trabajo formal de proyectos de alta envergadura. Por eso es que el proyecto de Nayib Bukele trae proyectos tangibles grandes. ¿Por qué? Solo en el aeropuerto van a haber 100,000 empleos, para darle un ejemplo, en toda la infraestructura alrededor. La ventaja es que eso trae el ecoturismo, porque hay una reserva de coral muy cerca, y al otro lado trae el turismo de playa. Entonces ya hay una manera de poder trabajar eso. Está el Golfo, hay que tomar decisiones. ¿Qué se va a hacer con el Golfo? Hay gente diciendo que van a ir a reclamar la isla Conejo. Perdóneme, ya se fue. Esa cosa no la van a poder reclamar. ¿Y qué van a hacer con ella cuando la tengan? Con el tema migratorio, tomando en cuenta la política férrea que está generando Estados Unidos, ¿se puede hacer algo? Sí, que es urgente. Hay que hacerle más atractivo quedarse que irse a la gente. Y la única manera de hacer eso es educación, salud, mejor seguridad y obviamente revitalización económica. ¿Están ustedes seguros de que las encuestas no se han equivocado? Mira, las encuestas alientan, y cuando uno ve 57% uno dice, wow, qué emocionante, pero al final del día lo que importa es la persona con el plumón que va a marcar la X. Nayib ha estado saliendo a diferentes lugares a hacer sus mítines. No va casa a casa, no es su estilo son mítines, y ahí aprovecha a hablar con la gente local y recibe un gran espaldarazo. Félix sí ha ido también a todos los pueblos. No sé cómo aguanta Félix, ha tenido una agenda muy llena, pero también un gran abrazo que recibe. Me queda un minuto de programa. ¿Qué quieres decirle a nuestros televidentes? A mí no me importa por quién usted va a votar. Lo importante es que usted vote. Las encuestas están pronosticando un 73% del padrón electoral como votante. El promedio es entre 60
y 63% para las presidenciales. Hagámoslo 80. Que la decisión que se tome el 3 de febrero sea una decisión de todos los salvadoreños y no solo de los votos duros de los partidos. Paul Steiner, un gusto haberlo tenido con nosotros. A la orden. Gracias a ustedes por la sintonía y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Buenas noches. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.